Bien, buenas. Vamos a iniciar este nuevo capítulo con el tema de las leyes de Mendel. Vamos a hacer un pequeño repaso para poder utilizarlo en el resto del curso. Bien, vamos a hacer un pequeño repaso con 3 videos cortos relacionados al tema de la aplicación de las leyes de Mendel en el tema de genética humana, ¿no? Porque ustedes saben que Mendel trabajó en guisantes, en Pinus sativum, que es un vegetal. Luego se redescubrieron sus trabajos y se trabajó en animales, pero el tema humano recién eh, empezó más o menos en los años 50, ¿no? Así que vamos a aplicar un pequeño video para poder verlo con más detenimiento. El secreto de los libros gemelos, la primera ley de Mendel. ¿Sabías que dentro de ti hay una biblioteca gigante? Cada una de tus células guarda 2 libros de instrucciones muy especiales. Estos libros dictan si tendrás el pelo rizado, si serás alto o el color de tus ojos. A estos libros los científicos los llaman genes. Elena es una niña que conoce muy bien su biblioteca, porque uno de sus libros tiene una historia muy particular. Elena tiene una condición llamada visión zafiro. Sus ojos son de un azul eléctrico y brillante, pero son tan sensibles que debe usar gafas de sol incluso en días nublados. En su biblioteca personal, sus 2 libros de instrucciones para el color de ojos dicen lo mismo, zafiro. Cuando ambos libros son iguales, los científicos dicen que Elena es homocigota para ese rasgo. Un día, Elena conoció a Hugo. Hugo es un explorador con ojos de color café profundo. En la biblioteca de Hugo, sus 2 libros de instrucciones también son iguales, pero dicen algo diferente, color tierra. Hugo también es homocigoto, pero su rasgo es muy fuerte y decidido. A este tipo de rasgos los llamamos dominantes. Elena y Hugo se enamoraron y decidieron formar una familia. Ellos sabían que cuando tuvieran un hijo, cada uno le entregaría una copia de sus propios libros. Elena solo podía entregar un libro que decía zafiro, y Hugo solo podía entregar un libro que decía color tierra. Cuando nació su hijo Mateo, ocurrió algo asombroso que un científico llamado Gregor Mendel descubrió hace mucho tiempo. Mateo recibió el libro azul de Elena y el libro marrón de Hugo. Ahora Mateo tenía un par de libros diferentes. A esto los científicos lo llaman ser heterocigoto. Aunque Mateo tenía ambos libros, ¿de qué color crees que eran sus ojos? Eran café, iguales a los de Hugo. El libro color tierra de Hugo era dominante, como un hermano mayor que habla más fuerte, mientras que el libro zafiro de Elena era recesivo, y se quedó en silencio, guardado como un secreto. Esto es lo que Mendel llamó la ley de la uniformidad. Si cruzamos a 2 padres que son puros, homocigotos, para un rasgo diferente, todos sus hijos serán exactamente iguales entre sí en su apariencia. Mateo y cualquier hermano que tuviera, siempre tendrían los ojos café, porque el libro dominante siempre ganaría la partida. Papá, ¿entonces yo no tengo la visión zafiro de mamá?, preguntó Mateo un día. Hugo le explicó que, aunque sus ojos se veían café, él todavía llevaba el libro azul de Elena escondido en su biblioteca interna. Mateo era un portador. El secreto de la visión zafiro vivía dentro de él, esperando su turno. Elena se acercó y le dijo, Mateo, la primera ley de Mendel nos enseña que la naturaleza busca el orden. Al ser todos los hijos iguales en la primera generación, la vida asegura que las instrucciones se repartan de forma justa, aunque algunas no se vean a simple vista. Así, Mateo aprendió que somos una mezcla mágica de nuestros padres. La ley de la uniformidad es como una coreografía perfecta, donde el rasgo dominante guía el baile, pero el rasgo recesivo nunca deja de ser parte de la música. Nuestra biblioteca genética es el tesoro más grande que poseemos.
El secreto de las perlas de colores. Elia y Sege vivían en un valle lleno de vida. Eran una pareja feliz, cuya piel y cabellos tenían los tonos oscuros y profundos de la tierra fértil y los troncos de los robles antiguos. Un día nació su primera hija, Albe. Fue una sorpresa maravillosa para todos. Su piel era tan blanca como una nube y su cabello brillaba con el suave fulgor de la luz de la luna. Tiempo después llegó su segundo hijo, Beltrán. Él era muy diferente a su hermana. Tenía los mismos colores cálidos y oscuros que Elia y Sege, como si hubiera sido pintado con la misma paleta. Los padres se sentían bendecidos, pero también sentían curiosidad. ¿Cómo es posible?, preguntaba Elia. ¿De dónde viene el color de nieve de Albe si nosotros somos como el bosque? Senda, un sabio jardinero que conocía los secretos de cada semilla y cada raíz, se acercó a la familia para ayudarlos a comprender el misterio de sus hijos. Senda les explicó que todas las personas llevan dentro perlas de instrucciones. Para cada rasgo, como el color de la piel, siempre tenemos un par de perlas que heredamos de nuestros propios padres. Tú, Elia, dijo Senda, tienes una perla de color y una de nieve. La de color es más fuerte y por eso es la que vemos en ti, mientras la de nieve permanece oculta. Luego miró al padre. Tú también, Sege, llevas ese mismo par. Aunque por fuera te ves oscuro, guardas en tu interior una instrucción secreta para el color de la nieve. Senda les enseñó la ley de la segregación. Al tener un hijo, las dos perlas de cada padre se separan. Cada progenitor entrega solo una perla al azar, como si fuera un regalo a ciegas. Albe recibió la perla de nieve de mamá y la de nieve de papá. Beltrán, en cambio, recibió al menos una de color. Así de hermosa y variada es la danza de la vida. Baile de los rasgos en el Valle de los Destellos. En el corazón del Valle de los Destellos, donde las flores brillan por la noche, vivía el sabio Allen. Él era el guardián del gran libro de la herencia, un manuscrito antiguo que explicaba por qué cada duende del valle era único. Allen pasaba sus días observando cómo los rasgos pasaban de padres a hijos, como si fueran hilos de colores entrelazados en un tapiz infinito. En el valle vivían Lyra y Orion, una pareja de duendes muy queridos. Ambos tenían rasgos muy similares. Su piel era de un color bronce dorado, cálido como el sol de la tarde, y sus ojos eran de un azul profundo que llamaban ojos de estrella. A simple vista, cualquiera diría que sus hijos serían exactamente iguales a ellos. Pero Lyra guardaba un secreto en sus raíces. Aunque su piel era dorada, uno de sus padres había tenido la piel de luna, una piel muy clara y sensible que brillaba con el rocío. Lyra llevaba ese rasgo escondido, esperando en silencio, como una semilla bajo la tierra que no ha brotado. Orión también tenía su propia historia oculta. Aunque sus ojos eran azules como el cielo, en su interior viajaba el rasgo de los ojos de cristal, unos ojos de color rosa pálido que captaban la luz de forma mágica. Al igual que Lyra, Orión era un portador de secretos que el ojo común no podía ver. Cuando nació su primera hija, Mira, el valle entero se llenó de alegría. Mira tenía la piel dorada de sus padres, pero para sorpresa de todos, sus ojos no eran azules. Eran ojos de cristal. Sus ojos claros y rosados parpadeaban con curiosidad, demostrando que el color de los ojos podía aparecer de forma independiente al color de la piel. Tiempo después llegó el pequeño Silas. Silas era muy diferente a su hermana. Su piel era blanca y radiante como la piel de luna, pero sus ojos eran de un azul intenso, los ojos de estrella que tanto caracterizaban a su padre. La naturaleza había vuelto a barajar las cartas de una manera nueva y sorprendente. Finalmente, nació la pequeña Nola. Ella fue la combinación más inusual de todas. Nació con la piel de luna y también con los ojos de cristal. Era como un pequeño copo de nieve viviente. Nola demostró que ambos rasgos recesivos podían encontrarse y manifestarse juntos, aunque fueran independientes el uno del otro. Mira estaba confundida. ¿Por qué Silas tiene mi piel pero no mis ojos?, le preguntó al sabio Allen. El anciano sonrió y le explicó. Imagina que la piel y los ojos son dos mochilas diferentes. Mira.
Lo que guardas en la mochila de la piel no cambia lo que decides llevar en la mochila de los ojos. Silas y Nola jugaban cerca, escuchando la lección. Allen continuó. A esto lo llamamos distribución independiente. El color de tu piel y el color de tus ojos se heredan como si fueran dos juegos de dados distintos. El resultado de un dado no obliga al otro a sacar el mismo número. Lyra y Orión observaban a sus tres hijos con orgullo. Gracias a los ojos de cristal de Mira, la piel de luna de Silas y la combinación única de Nola, todos en el valle entendieron que la herencia es un baile de infinitas posibilidades, donde cada rasgo es libre de seguir su propio camino. Experimentos de Gregor Mendel en las plantas de guisante. Mendel, si lo recordáis, obtuvo una serie de resultados con estas plantas que le permitieron llegar a unas conclusiones que conocemos como leyes de Mendel. Él descubrió que para cada carácter existe un factor hereditario que se transmite de padre a hijo, que para cada factor hereditario hay dos variantes posibles, una dominante y otra recesiva, que en cada individuo hay dos copias de cada uno de los factores que pueden ser iguales o diferentes entre sí, que cada gameto lleva solo una de esas dos copias y que las copias que tiene cada individuo se heredan una del padre y otra de la madre, una de cada uno de los progenitores. La pregunta es, ¿esto ocurre solo en las plantas, solo en las que estudió Mendel? Él estaba convencido de que estos eran unos principios que se cumplían en todos los seres vivos. La verdad es que no es así. Solamente algunas características se transmiten siguiendo los principios o leyes de Mendel. Pero es cierto que en todas las especies hay algunos caracteres, algunas características que sí se transmiten de esta manera, que es a lo que llamamos caracteres mendelianos. Pero antes de analizarlo en los seres humanos tenemos que actualizar un poco la terminología. Actualmente ya no se habla de factores hereditarios, hoy hablamos de genes, ya veremos exactamente lo que son, pero bueno, ya sabéis que son fragmentos de ADN que son los responsables de los caracteres. De la misma manera, a esa variante de los factores hereditarios es a lo que hoy en día le llamamos alelos. Por ejemplo, en el caso de las flores, de las plantas de guisante, tendríamos un alelo para el color rojo y otro para el color blanco. A las posibles combinaciones de alelos, recordad que tenemos dos copias de cada gen, le llamamos genotipo. Como veis, para un gen determinado existen tres posibles genotipos. Los dos alelos pueden ser dominantes, entonces decimos que es un homocigoto dominante. Puede haber un alelo dominante y otro recesivo, en cuyo caso hablamos de un genotipo heterocigoto, o pueden ser los dos alelos recesivos y entonces lo llamamos homocigoto recesivo. Y por último, a la expresión de ese genotipo es a lo que llamamos fenotipo. El fenotipo es la manifestación del genotipo, aunque muy importante, hay que tener en cuenta también las condiciones ambientales que pueden influir sobre las características definitivas del individuo. En definitiva, ¿qué condiciones tiene que cumplir una característica para que digamos que es un carácter mendeliano? Pues básicamente son: una, tiene que depender de un solo gen, es decir, tiene que ser un carácter monogénico. Esto no siempre es así, hay muchas características que dependen de más de un gen. Además, ese gen solamente puede presentar dos posibles alelos. Y de esos dos alelos, uno tiene que ser dominante y otro tiene que ser recesivo, con lo que eso significa, recordadlo de la clase anterior. Y bien, ¿existen caracteres que cumplan esas condiciones en el ser humano? Pues sí, hay algunos, y vamos a verlo a continuación. Como caracteres mendelianos llamativos en el ser humano, es verdad que no son muchos y son algunos curiosos, pero podemos citar: hacer la U con la lengua. Sí, parece un carácter con poco sentido, pero lo cierto es que hay un gen en nuestro ADN que se encarga de que podamos o no hacer la U con la lengua. ¿Y qué tenemos que saber de ese carácter? Pues para empezar, vamos a ver qué efecto tiene si tenemos el alelo dominante, qué efecto tiene el alelo recesivo y qué genotipo hay y en qué fenotipo se manifiestan. Pues bueno, para empezar, el alelo dominante es responsable de ser capaz de realizar esto, la U con la lengua. Por el contrario, el alelo recesivo hace que no seamos capaces de hacer la U con la lengua. Así que, ¿qué posibles combinaciones existen? ¿Qué posibles genotipos tenemos? Pues, por ejemplo, podemos ser homocigoto dominante, es decir, alelo dominante, en cuyo caso, como es lógico, seremos capaces de hacer la U con la lengua. Otra combinación que sería alelo dominante, alelo recesivo, es decir, heterocigoto, en ese caso también seríamos capaces de enrollar la lengua, puesto que uno de los alelos es el dominante. Y por último, la posibilidad de ser homocigoto recesivo,
los dos alelos recesivos, en cuyo caso estas personas que posean este genotipo no serán capaces de hacer la U con la lengua. Otro carácter de este tipo, pues por ejemplo, el lóbulo inferior de la oreja. En este caso, el alelo dominante hace que tengamos un lóbulo inferior de la oreja separado del resto de la cara, ¿veis? Hace una curvita hasta que se une a la piel de la cara. Por el contrario, el alelo recesivo hace que nuestro lóbulo inferior sea así, como veis, fijaros, comparad la diferencia, aquí se continúa directamente con la piel del rostro. Las posibilidades pues serían las que estáis imaginando, ¿verdad? Homocigoto dominante, el lóbulo sería despegado, heterocigoto, lóbulo también despegado, y homocigoto recesivo, es decir, los dos alelos recesivos, esos serían las personas que tendrían su lóbulo pegado. ¿Más posibilidades? Pues aquí lo tenemos, una cosa que se llama pico de viuda, que tiene que ver con la línea frontal del pelo. El alelo dominante hace que tengamos una línea de pelo, como estáis viendo aquí. Este piquito que se ve aquí, esto es lo que se llama pico de viuda. Por el contrario, el recesivo, tenemos este resultado, es decir, la línea es recta. ¿Posibles genotipos? Esto, la mecánica siempre es igual. Homocigoto dominante sí tendría pico de viuda, heterocigoto también tendría pico de viuda y homocigoto recesivo no tendría pico de viuda. Otra característica, la longitud del dedo índice con respecto al dedo anular. Y es curioso porque es una característica que está influida por el sexo. Y eso quiere decir que el comportamiento en hombres es diferente que en mujeres. Vamos a verlo primero en hombres. Fijaros, en hombres el alelo dominante hace que el dedo índice sea más corto que el anular. Lo vemos aquí, fijaros. ¿Veis? Fijaros que el dedo índice, que sería este de aquí, el que está al lado del dedo gordo, es más corto que el dedo anular. Por el contrario, el alelo recesivo, en este caso el dedo índice, es un poquito más largo que el dedo anular. Es decir, viendo los genotipos, tal como hemos hecho antes, pues serían homocigotos dominantes, dedo índice más corto, heterocigoto igual y homocigoto recesivo, el índice sería más largo que el anular. Lo más curioso de todo esto, como hemos dicho, es que en mujeres es justo al revés. Es decir, el alelo dominante lo que hace es que el índice, el dedo índice, sea más largo que el anular. Lo vemos en las imágenes, es decir, las imágenes serían las mismas, pero cambiadas de posición. En este caso, dedo índice más largo y en este, dedo índice más corto. Y por lo tanto, fijaros qué curioso, los resultados de los genotipos serían al contrario que en los hombres. Es decir, los homocigotos dominantes tendrían el índice más largo, los heterocigotos igual, y en este caso son los homocigotos recesivos los que tendrían el índice más corto. Fijaros qué cosa tan curiosa. El caso es que todas estas características las podemos estudiar en cualquier unidad familiar, por ejemplo, la vuestra. Vamos a ver un esquema a modo de ejemplo para que veáis cómo se hace, para que luego sepáis aplicarlo a vuestra familia. Imaginaros que tenemos una familia que está compuesta por el abuelo, la abuela, que tienen 3 hijos. Esta forma pareja con este personaje de aquí y tienen 2 niños. Bien, estos serían los integrantes de esta familia. ¿Cómo los representamos para hacer un árbol genealógico? Pues generalmente los varones se representan con cuadrados, en tanto las mujeres se suelen representar con círculos. Esto es una cosa totalmente arbitraria, se puede hacer al revés. Pero si seguimos este patrón, el esquema quedaría de esta manera. Además, las relaciones entre los individuos se hacen de la siguiente manera. Cuando hay una relación de pareja, de descendencia común, se representa con líneas horizontales. Tendríamos una línea horizontal entre estas dos personas y entre estas dos. De la misma manera, una relación de padres a hijos se representa así. ¿Veis? Quiere decir, estos 3 individuos son hijos de la misma pareja y por lo tanto hermanos entre sí. Y por lo tanto, esta relación de ellos dos con respecto a sus padres se representaría así. Bien, pues ya tenemos así hecho el esquema de la estructura familiar. Ahora lo que tenemos que hacer es rellenarlo desde el punto de vista genético y lo haríamos de la siguiente forma. Suponéis que vamos a estudiar el primer carácter que hemos explicado, el de hacer la U con la lengua. ¿Qué pasos tendríamos que seguir? Pues mirad, esto se puede hacer de muchas maneras, pero yo os sugiero esta secuencia que creo que es la más fácil de resolver. En primer lugar, tenemos que observar la característica, es decir, en este caso tendríamos que pedirle a cada persona
que intentar hacer la U con la lengua y anotamos junto a cada uno de los individuos si puede o no puede hacerlo. Una vez que lo tenemos todo anotado, los que sí y los que no, pasaríamos a analizar los aspectos genéticos. Recordad, muy importante, que en este caso teníamos dos alelos, que el dominante es que sí es capaz de hacer la U con la lengua y que el recesivo es que no es capaz de hacer la U con la lengua. Así que lo más práctico es empezar por los que tienen el estado recesivo, es decir, los que no enrollan la lengua. ¿Por qué? Porque el genotipo, la combinación de alelos de los que tienen el carácter recesivo, esto parece un poco trabalengua lo que estamos hablando, pero si lo hacéis con la terminología es muy fácil, pues lo que os decía, los que tienen el carácter recesivo no tienen más remedio que tener el genotipo homocigoto recesivo, porque es la única forma que se manifieste, es decir, serían así, ¿de acuerdo? A minúscula, a minúscula. Tienen que tener los dos alelos recesivos para que se manifieste la característica recesiva, que en este caso es que no son capaces. A partir de ahí, el siguiente paso sería ir resolviendo uno a uno el resto de los individuos y deduciendo por las demás condiciones. Por ejemplo, fijaros, vamos a empezar por este de aquí. Este individuo tiene que tener como mínimo un alelo dominante, porque si es capaz de enrollar la lengua. Pero al mismo tiempo ha sido capaz de tener una hija que no es capaz de enrollar la lengua. Por lo tanto, ha tenido que darle en herencia un alelo recesivo. Es decir, tiene que tener alelo dominante porque enrolla la lengua, pero también tiene que tener alelo recesivo porque lo ha transmitido a uno de sus descendientes. Por lo tanto, obligatoriamente, este individuo tiene que ser A mayúscula, A minúscula, es decir, heterocigoto. ¿Cómo serían estos hijos? Pues tienen que ser también heterocigotos. Y está claro, ¿por qué? ¿Verdad? Porque, primero, si enrollan la lengua es que por lo menos tienen un alelo dominante. Pero como su madre no tiene esa capacidad y por lo tanto de ella solo han podido heredar el alelo recesivo, obligatoriamente serán A mayúscula, A minúscula, heterocigotos. El A mayúscula lo han heredado del padre y el A minúscula de la madre. Y así vamos siguiendo con todos los individuos. En este caso, por ejemplo, ocurriría igual, fijaros. Estos dos individuos enrollan la lengua, por lo tanto tienen que tener un alelo dominante, pero a su vez han tenido que heredar un alelo recesivo de la madre, por lo tanto tienen que ser heterocigotos. El único caso que nos plantea más duda es este, porque si os dais cuenta, este podría ser tanto homocigoto dominante como heterocigoto, y ambas combinaciones son compatibles con estos dos descendientes. Cuando eso ocurre, debemos colocar las dos posibilidades. Bueno, pues así es como se hacen los árboles genéticos. Como veis, es bastante fácil, no siempre salen los resultados tan claros como se ven aquí. En muchos árboles genealógicos, cuando hay mucho carácter dominante y poco recesivo, pues es difícil saber exactamente el genotipo de cada individuo.
Para hablar de este tema de enfermedades, obviamente tenemos que saber el tema de Gregor Mendel, ¿no? ¿Cuáles fueron los aportes de Gregor Mendel al tema de la herencia, ¿no? ¿Quién se acuerda? No vamos a entrar en detalles, pero sí las leyes de Mendel. ¿Quién se acuerda de la primera ley, la segunda y la tercera ley? ¿No? Mendel trabajó obviamente en rasgos y ahora ha salido una publicación hace unas semanas que se los voy a poner como un foro donde prueban lo que faltaba de datos. Mendel nunca trabajó con genética, nunca trabajó con cromosomas, todo eso era material desconocido para él. Él trabajó basándose en fenotipos y con fenotipos logró establecer sus leyes que ahora todos los conocemos. La publicación del trabajo de Mendel es enorme, son como 80 páginas. En esa época lo publicó en una revista en Praga, ¿no? Y pasó desapercibido, como ya sabemos. Trabajó con 7 características, ya todos lo sabemos. Ahí está en Pisum sativum, la famosa alberja, que encontramos nosotros en el arroz con pollo que nos ponen. Pero ahora, en esta publicación que les voy a dejar, ¿no? Lo prueban la parte de identificación molecular de los genes que dan justamente esas características fenotípicas. Un trabajo muy bonito. Faltaba esa información que juntaba toda la información fenotípica con la información genética molecular de esta planta en estos 7 rasgos que él trabajó y le dan todo un sustento. Ahora, Mendel fue bastante ingenioso, como les digo, porque él ha hecho genética, pues la ley de Mendel, basándose en fenotipos, nada más. Perdón. Bien, ¿qué rasgos vemos? ¿Qué rasgos vemos que nosotros podemos observar en una persona? Ahí se puede ver, por ejemplo, ¿no? El famoso pico de viuda. Se logra ver No me voy a cambiar. ¿Dónde está? Diseño de... No. No me deja cambiar. ¿Logran ver el cursor? Ok. ¿No? Las entradas, que es el famoso pico de viuda, que es más acentuado por un tema hormonal en varones que los que no lo poseen, ¿no? Algunas características, por ejemplo, como poder doblar el dedo pulgar, ¿no? Otras personas no pueden. Son características de herencia autosómica mendeliana. O la presencia o ausencia de lóbulos. La presencia de lóbulos en humanos es un rasgo dominante. La ausencia es un rasgo recesivo. Y se puede hacer un seguimiento incluso en el pedigrí, ¿no? Ustedes pueden ver acá este individuo, ¿no? Con ausencia, un rasgo recesivo. Ahí tenemos un genotipo recesivo. Varón, cuadrado ya saben que es varón, círculo mujer. Se cruza con esta mujer que es heterocigota y va a tener pues hijos que son recesivos, que no tienen el óvulo, ¿no? Y va a salirles individuos también heterocigotas donde el F mayúscula domina el F minúscula, es decir, el dominante, ¿no? Estos hijos van a tener la presencia de pabellón auricular o lóbulo, ¿no? Por acá también tenemos este cruce, vamos a tener este individuo con un heterocigota va a tener un 50% de tener individuos que no tienen el óvulo y otro 50% que sí lo tienen, ¿ya? Eso es, ¿no? La herencia autosómica, ¿no? Dominante o recesiva, ¿ok? Dominante o recesiva.
Bien, la primera ley de Mendel, no debemos olvidar que Mendel ha tenido que obtener líneas puras. Bueno, él se tardó como 10 años en hacer su tema de su trabajo, ¿no? Líneas puras. Líneas puras, o sea, plantas altas que me den solamente plantas altas, plantas bajas que me den solo plantas bajas, plantas que me producen semillas amarillas solamente, o semillas verdes. Entonces, él se ha tenido que asegurar de ese cruzamiento, ¿no? Para obtener líneas puras. En el caso, perdón, no, en humanos el tema tiene que ser, no podemos hacer líneas puras, porque no se podemos controlar los cruzamientos. Si tenemos un tema de líneas puras o el tema recesivo, bueno, es porque apareció y en la familia entró un tema de consanguinidad, pero es un aspecto bastante ocasional en el caso humano, ¿no? Ok. La primera ley de Mendel, lo que hace Mendel es cruzar individuos puros, es decir, individuos homocigotas, ¿no? Que tienen rasgos contrastantes o rasgos diferentes. Bien, entonces, cuando se cruzan dos rasgos puros contrastantes, lo que se va a obtener en la F1 es que solamente va a aparecer el rasgo dominante. Es más, nosotros cruzamos y no sabemos cuál es el rasgo dominante. Recién cuando veamos el resultado de la F1, nos vamos a dar cuenta quién es el rasgo dominante y quién no lo es. ¿Ya? Eso es importante saberlo. A ver, veamos entonces. Por ejemplo, en animales, que se hizo bastante estudios, en verdad en ratones, si cruzo un ratón de color de pelaje negro con un ratón de color de pelaje marrón, observo que en la F1 siempre me sale color negro, significa que este es el rasgo dominante, porque estoy cruzando individuos homocigotas dominantes con homocigotas recesivos, y por lo tanto todos los individuos son heterocigotas, pero como el rasgo es dominante, el B mayúscula es el alelo dominante sobre el B minúscula, entonces obtenemos individuos, en este caso de color de pelaje negro. ¿Ah? Acá tenemos uno de los que yo siempre presento, el poder doblar la lengua en U. Las personas que pueden doblar la lengua en U tienen el rasgo dominante. Ellas tienen el músculo desarrollado para poder doblar la lengua en U. Y las personas que no pueden doblar la lengua en U son individuos que tienen el rasgo recesivo. Tienen el músculo, pero lo tienen atrofiado y son incapaces de poder doblar la lengua en U. Entonces, este es un rasgo autosómico dominante. Si yo cruzo un individuo homocigota dominante, ¿no?, con un individuo recesivo que solamente tiene un genotipo, voy a tener individuos heterocigotas. Y estos individuos heterocigotas pueden doblar la lengua en U. Es decir, que acá se está cumpliendo lo mismo que vimos en el color de pelaje en ratones, la primera ley de Mendel. Los que pueden doblar la lengua en U son dominantes. Con respecto a los recesivos que no pueden doblar la lengua en U, la proporción debe ser más o menos de 3 a 1. Para eso necesitamos una población más grande, de 30 por lo menos, ¿no? Pero más o menos se ajusta así. Eso es a nivel mundial. ¿Ya? Eso es a nivel. Entonces, la proporción de los que pueden doblar la lengua en U, que es un rasgo dominante, con respecto a los que no pueden doblar, es más o menos de 3 a 1. Y eso es lo que Mendel estableció en su trabajo alberja. Y eso se ha ido cumpliendo con cualquier otro rasgo autosómico, ¿no?, de herencia mendeliana. La segunda ley de Mendel es justamente esto, ¿no? Si yo cruzo estos dos individuos, ¿no?, heterocigotas
que pueden doblar la lengua en U, los cruzo, el rasgo recesivo que había desaparecido en esta F1 vuelve a aparecer otra vez en la F2. Y lo interesante es que la proporción fenotípica es de 3 a 1, como podemos ver acá. De 3 a 1, ¿no? Cruzando, volviendo al ejemplo de los ratones, si cruzo yo un heterocigota con otro heterocigota, voy a obtener, ¿no?, individuos homocigota dominante, dos individuos heterocigotas y un individuo, ¿no?, de color marrón homocigota, pero la proporción fenotípica es de 3 individuos de color negro versus un individuo, y esa es la segunda ley de Mendel. ¿Ya? Ley de la segregación. Los alelos se segregan y luego se combinan independientemente. ¿Ok? Acá si lo vemos en el tema del lengua en U, dos individuos que pueden doblar la lengua en U pero que son heterocigotas, se van a separar los alelos, ¿no? Y luego se van a combinar independientemente. Voy a tener un homocigota dominante, dos heterocigotas, R mayúscula y R minúscula, y un homocigota recesivo. ¿En qué proporción fenotípica será? 3 a 1. 3 que pueden doblar y 1 que no puede. Debido a esa herencia, es que la mayoría de la gente puede doblar la lengua en U y la minoría no puede doblar en U. Y eso se va transmitiendo de generación en generación. ¿Ok? ¿Preguntas, estimados? Ahora que van a ir a cenar, pregúntenle a sus padres, ya que ustedes saben si pueden doblar la lengua en U, si pueden doblar la lengua en U o no, y lo anotan, ¿ya? Y me sacan las conclusiones de ese resultado. Es muy fácil. Si dos padres que no pueden doblar la lengua en U son homocigotas recesivos, podrían tener un hijo que sí puede doblar la lengua en U. ¿Qué dicen? Dos padres, en este caso, que pueden doblar la lengua en U, pero que tienen un hijo que no puede doblar la lengua en U, ¿es posible? Bien, tenemos entonces en esto un rasgo dominante, uno recesivo, ¿no? La combinación siempre va a ser dos alelos, porque somos diploides, un cromosoma es de papá, uno de mamá. Solamente podemos colocar dos alelos, sean iguales o diferentes a la vez, para cada genotipo, ¿no? Podemos ser homocigota dominante, homocigota recesivo o heterocigota. No hay otra opción. Si alguien quiere ver un poco más las combinaciones, ¿no? Acá están las combinaciones. Homocigotas siempre te dan homocigotas, ¿no? Heterocigotas siempre te dan ¿dónde está? El último, ¿no? Esta proporción 3 a 1, hablando fenotípicamente, pero genotípicamente es 1, 1, 2, 1, ¿no? Y las otras combinaciones no hay más. Tenemos 6 combinaciones diferentes, 6 resultados diferentes en cuanto a los genotipos, ¿ya? Por las leyes de Mendel. Bien, el otro aspecto que Mendel fue más allá es que Mendel en sus dos primeras leyes, él trabaja con un solo gen con dos alelos diferentes. Mendel va más allá, dice, ¿y qué pasa si trabajo con dos alelos, ¿no? Dos genes con dos alelos diferentes? Ya no sería un cruce monohíbrido, sino un cruce dihíbrido, ¿no? Entonces Mendel vuelve a repetir otra vez su mismo trabajo, pues eso se tardó tantos años, a obtener ahora líneas puras que tengan dos rasgos fenotípicos, ¿ya? Para hacer un cruce dihíbrido posterior, porque ya sabiendo las primeras se tenía que cumplir las leyes en esta tercera ley o ley de la distribución independiente, ¿no? Vamos a ver. Ahora miren, tomando el mismo ejemplo de ratones, yo tengo un ratón de pelo negro, pelo corto, ¿ya? Pelo color negro, pelo corto. Es homocigota dominante, le pongo BB mayúscula, LL mayúscula. Y tengo su contrastante, una línea pura de ratón de pelo marrón, con pelo largo, donde su genotipo es BB minúscula, LL minúscula. Por la primera ley de Mendel, si yo cruzo dos líneas puras, ¿qué me va a salir en la F1?
100% uno de los fenotipos. En este caso, un fenotipo de color de pelaje negro y pelo corto, todos. Pero acá van a ser ya no son líneas puras, sino es un cruce dihíbrido. Vamos a tener un B minúsculo, un L minúsculo, un L minúscula para ambos. Y ahí venía la pregunta, ¿hasta aquí se ha cumplido la primera y la segunda ley de Mendel? Mendel cruza esa F1 por F1 y ¿qué es lo que va a obtener en la F2 de este cruce dihíbrido? Él va a obtener, ya la combinación va a ser 4 por 4, o sea, tenemos 16 combinaciones diferentes, ¿no? Pero fenotípicamente él nota que hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 que son ratones de pelaje negro y corto, 3 que van a ser pelaje negro pero pelo largo, 3 que van a ser pelaje color marrón pero corto y uno solo que es pelaje marrón largo. Esa proporción fenotípica es la famosa 9331, que se cumple cuando se hace un cruce dihíbrido, ¿no? De líneas puras, porque acá seguimos trabajando con líneas puras. ¿Ya? Mendel no hace variar eso. Tenemos un tema de líneas puras. ¿Ok? Miren ustedes, usando el tema de humanos, usamos el tema del poder doblar en U. Ya saben que el rasgo dominante es doblar y no poder doblar el rasgo recesivo. Acá tenemos nosotros esa famosa proporción, ¿no? Independiente, solamente un solo gen con dos alelos diferentes, de 3 a 1, ¿no? Y asociamos otro rasgo que es el que le hablé de un principio, que es el pabellón de la oreja libre o pegada, ¿no? Donde el pabellón de la oreja libre domina al rasgo, ¿no? De oreja pegada, también en la misma proporción 3 a 1. ¿Qué pasa si junto, igual que en el pelaje negro y el largo del pelo de ratones, ¿no? Junto ahora estos dos rasgos, el poder doblar la lengua en U y el tener el pabellón auricular pegado, no, tener la presencia. ¿Se cumplirán las leyes de Mendel? Pues sí. Vamos a ver que si nosotros hacemos el cruce, ¿no? Vamos a obtener también la segunda ley de Mendel aplicada para un cruce de híbrido, ¿no? Vamos a trabajar acá con dos alelos, ¿no? Diferentes para cada gen y vamos a tener nosotros 9, ¿no? Si nosotros sumamos vamos a tener lo mismo, 9, 3, 3 y 1, que es el doble recesivo, en el cual solamente tenemos la lengua que no se puede doblar en U y el pabellón pegado a la oreja. ¿Ya? Entonces nosotros podemos aplicar las leyes de Mendel también para rasgos humanos, como es este ejemplo, ¿no? Cuando hay más genes, ¿no? 3 o más genes en juego con dos alelos diferentes, las leyes de Mendel se siguen cumpliendo, ¿no? La primera, la segunda y la tercera ley para un cruce ya sería en este caso trihíbrido o tetrahíbrido. Se sigue cumpliendo. Ahí tenemos, esta es la proporción fenotípica 9331, pero recuerden que también esto se puede desglosar en genotípicamente hablando. Hay uno de este genotipo, dos de este y 4 de este. Sumando me da 9. ¿Ya? Acá hay 1 y 2, sumando me da 3. 1 y 2, sumando me da 3. Y solamente hay un genotipo para este fenotipo. ¿Ya? El doble recesivo. 9, 3, 3, 1 es la proporción fenotípica. Bien, hasta ahora hemos hablado de herencia con dominancia completa. ¿Ya? Una de las cosas que siempre les digo a mis alumnos en el tema de genética, ustedes jamás cambien los genotipos no cambian. ¿Qué es lo que cambia? Cambia el fenotipo. ¿Pero por qué cambia el fenotipo? Por la interacción de los alelos. Por ejemplo, acá ustedes observan en esta herencia dominancia completa que trabajó Mendel, ¿no? El alelo D mayúscula domina al D minúscula. Por lo tanto, el
genotipo heterocigota tiene el mismo fenotipo del homocigota dominante. ¿Ya? Esa es una característica cuando hay dominancia completa. Lo único que ha cambiado es que el alelo D mayúscula domina al alelo D minúscula. Nada más. Y eso determina el tipo de fenotipo. No, profesor. No. Tenemos uno de los rasgos recesivos donde hay dominancia, bueno, el rasgo recesivo muy conocido que es el albinismo. Estos individuos que no tienen melanina, ¿no? Que incluso los ojos son hasta de color rojos, pestañas, todo lo que es la coloración del pelaje y tanto de la piel, no hay melanina. Son individuos cuya mutación es muy susceptible al tema de la radiación solar. ¿Ya? Ahora que los tiempos están poniéndose cada vez más cálidos y con más radiación, pues ellos tienen un gran problema, ¿no? En el país, en el Perú pasa esto anecdótico, en otros países sí se estudia mucho, por ejemplo en España, el video que han visto de Monteliu, por ejemplo, estudian mucho el tema de albinismo, porque se da bastante albinismo en Europa, ¿no? Poblaciones anglosajonas, así que eso acá es bien raro. Hay sí, pero no es tan frecuente, ¿no? ¿Qué pasa cuando hay dominancia incompleta? Ahí vamos a ver que los heterocigotas adquieren su propio fenotipo. Ya no tienen el fenotipo del homocigota dominante. ¿Ya? Ahí vamos a ver, por ejemplo, miren ustedes acá, el cabello rizado, ¿no? El cabello rizado. Hay un cabello ondulado y hay un cabello lacio. El cabello lacio tiene estos dos componentes alélicos, es homocigota, pero en estos componentes alélicos. Y el cabello rizado tiene este otro componente de alelos, este genotipo. Pero cuando tiene ambos alelos, el individuo no es ni rizado ni lacio, es ondulado, como te vemos acá, perdón, en este tercer caso. Estos dos individuos son los homocigotas dominantes, pero el heterocigota, si hubiera dominancia completa, tendría el cabello rizado, pero no, sale un tercer fenotipo llamado cabello ondulado. ¿Y eso a qué se debe? A que el alelo, en este caso el alelo M1, no domina al M2, sino que ambos pesan lo mismo. Al pesar lo mismo, ¿no? El genotipo heterocigota va a tener su propio rasgo, ¿no? En este caso, como lo pueden ver acá, ¿no? Es ondulado, ¿ok? El otro es la codominancia, ¿no? El que hemos visto anteriormente es dominancia incompleta. Bueno, la codominancia y la dominancia incompleta tienen las mismas reglas. La diferencia es en el fenotipo del heterocigota, ¿no? Se comportan igual mismo, la proporción ya no va a ser 3:1, sino va a ser 2:1, 2:1, la proporción fenotípica en ambos. Pero el fenotipo heterocigota tiene algunas diferencias, ¿no? Por ejemplo, si yo cruzo un animal de pelaje blanco con negro, los individuos no me salen grises, como hubiera sido una dominancia incompleta, sino que me salen con la presencia del color de ambos padres. Eso se llama codominancia, cuando están presentes los dos, ¿ya? Si lo vemos así, ¿no? Acá tenemos el color negro y tenemos el color blanco, pero cuando se obtiene el híbrido, el heterocigota, este tiene los colores de ambos, ¿no? Entonces, en ese caso hablamos de codominancia, ¿ya? Lo vemos también, por ejemplo, acá, ¿no? Color blanco, color de piel negra y blanco en el caso de humanos, ¿no? Y vamos a tener individuos que son híbridos, ¿no? Pero tienen un color, o sea, tienen un rasgo intermedio, ¿no? Acá, por ejemplo, podemos ver un rasgo intermedio,
¿ya? Que es el que le llamaban, lo que se le llamaba en la época de la colonia, se llamaba mulatos, ¿no? Y bueno, incluso cuando ya cruzas el tema, ya eso lo vamos a ver más adelante, ya hay tonos. Blanco hasta negro, como están los originarios, las razas originales, y hay mulato, mulato claro, mulato oscuro, ¿no? Se separan más, se segregan más. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Una codominancia muy conocida es el de los grupos sanguíneos en humanos. Tenemos el grupo sanguíneo A, hay gente del grupo sanguíneo A, B y el grupo O. Pero hay gente que tiene, muy raro, grupo AB. Acá hay una codominancia porque están presentes los dos grupos, A y B, en los glóbulos rojos. Hablamos de antígeno anticuerpo, ¿no? Entonces, ahí estamos hablando de una codominancia, ¿no? Genes letales, ese es otro rasgo también que se descubrió en roedores hace muchos años cuando quisieron obtener líneas puras para hacer estudio, porque el roedor pasó a ser el mamífero, el animal de estudio, ¿no? Que todos querían utilizar y querían obtener nuevas variedades. Y entre eso había el tema del color. Y trataron de buscar nuevos homocigotas, ¿no? Para obtener nuevos colores. Y ahí vino pues un descubrimiento, una sorpresa en verdad, cuando se quiso, ¿no? Se quiso visualizar. Vamos a ver acá. ¿Qué pasaba? Que esperábamos obtener pues un nuevo homocigota, ¿no? Y respetando las leyes de Mendel debía haber sido la proporción de 3:1, pero cuando se dieron cuenta la proporción bajaba de 2:1, es decir, la cuarta parte se estaba perdiendo por alguna razón, y era de que los individuos homocigotas, sean homocigotas dominantes o recesivos, cuando queríamos buscar esas homocigosis se perdían. ¿Por qué? Porque morían durante el desarrollo embrionario o morían, ¿no? Por alguna letalidad que se les producía y bueno, nacían muertos o simplemente morían durante su desarrollo embrionario. A eso se le llamó, ¿no? Genes letales. Esas homocigosis, sea homocigosis dominante u homocigosis recesiva, me producía letalidad. ¿Ya? Letalidad. Ahí lo tenemos, ¿no? Yo tenía color, eso fue con color, el color gris o el agutí, estaban los amarillos, y entonces este homocigota me debe dar otro color. Bueno, ese homocigota nunca apareció. ¿Por qué? Porque simplemente no había, esos homocigotas se morían, eran letales. ¿Ok? Bien, epistasis es algo que también debemos recordar, ahora que ya vamos entrando ya a un tema mucho más fino en herencia genética. Epistasis también es otro tema que se ha venido resolviendo. Acá, ¿qué tenemos? Tenemos dos genes, igual que en la tercera ley de Mendel, tenemos dos genes, pero ¿qué es lo que va a pasar acá? Que uno de los genes, el gen epistático, ¿no? Influye sobre la expresión del otro gen. ¿Ya? Esa es una característica. Y le hace variar, esta expresión le hace variar sus fenotipos. Cuando no hay epistasis, lo que hemos visto con la tercera ley de Mendel es que las proporciones fenotípicas es 9:3:3:1. ¿Ya? Eso no hay ningún problema. Pero cuando esa proporción fenotípica varía, ¿no? Cuando esa proporción fenotípica varía y vemos vemos una variación en ellas, ¿no? Entonces ahí estamos hablando nosotros de que ha habido epistasis. ¿Ya? Claramente. A ver, vamos a ver Miren acá, cuando no hay epistasis obtenemos esos cuatro colores. Cuando no hay epistasis obtenemos esos cuatro colores, ¿no? Ese color negro, chocolate, blue, dove, se obtiene fácilmente y se puede visualizar, ¿no? Podemos verlo nosotros muy fácilmente, ¿ya?
Lo tenemos 9331, pero ¿qué pasa cuando hay epistasis? Por ejemplo, yo cruzo ese animal de pelaje negro con ese animal de pelaje blanco, ¿no? Espero tener línea pura, ajá, obtengo negros, es un cruce de híbrido, ¿no? Donde hay dominancia del color negro sobre el blanco, y luego voy a hacer lo que hizo Mendel, F1 por F1, ¿y qué es lo que voy a tener en la F2? Esperaría yo obtener los 4 colores para tener una proporción 9-3-3-1, pero no obtengo eso, obtengo un color negro, un color marrón y un color blanco, y en mayoría, ¿no? Un color blanco donde ya no hay ya no hay el tema de de un cuarto color, y la proporción ya no es 9-3-3-1, sino es 9-3-4. A eso es porque ha habido epistasia. Miren cómo las leyes de Mendel nos ayudan a llegar hasta este nivel incluso, ¿no? Con la epistasis, ¿no? Nos ayuda a llegar a nosotros hasta este nivel con el tema de la epistasis. ¿Ok? Bien. Lo tenemos también, hay ejemplos, por ejemplo, en perros labradores, cuando han empezado a hacer razas, empezaban, ya, con las leyes de Mendel puedo tener un cuarto color. Nunca apareció ese cuarto color. ¿Por qué? Porque el fenotipo que debe haber sido diferente al color amarillo que aparece acá, nunca apareció. Debido a que hay epistasis, ¿no? Ahí tenemos todas las epistasis que existen, ¿no? La no epistática o la mendeliana 9331, pero tenemos epistasis simple dominante 1231, epistasis simple recesiva 934, epistasis doble dominante 151, epistasis doble recesiva 97, epistasis dominante y recesiva 133, y hay una epistasis acá que es epistasis con genes duplicados que es 961, que son más raros. O sea, el tema de probar las epistasis para obtener F2 no es tan fácil. En animales se prueba, en humanos es mucho más difícil. Muy raro. No imposible, pero sí muy raro. ¿Ok? Los otros, bueno, se los menciono, genes complementarios. Tienen que ver con el tema de se descubrió en aves, los genetistas avícolas patalearon mucho durante mucho tiempo porque estaba pasando algo que les llamó la atención con el tema de las crestas. Acá en el Perú generalmente tenemos la cresta simple, pero existen crestas a nuez, rosa y guisante, ¿no? Ellos trabajaron, tenían líneas puras y dijeron, bueno, vamos a cruzar guisante con rosa. Me apareció una tercera cresta, que era la cresta nuez en la F1, producto de un cruce. Eso debían ser híbridos, ¿no? Individuos híbridos. Pero lo interesante es que cuando crucé entre estos, F1 por F1 de esta nuez, me apareció nuez, rosa, guisante y simple, pero en la proporción mendeliana 9-3-3-1. Y durante muchos años no supieron, oye, ¿qué está pasando acá? Se cumple en la F2, pero en la F1 no se cumplen las leyes de Mendel. Estuvieron discutiendo mucho, carteándose en esa época, estamos hablando de hace 150 años, los que hicieron genética avícola, hasta que dieron con el resultado. Y el resultado era muy simple. La homocigosis no solamente es porque estos sean de las mismas letras mayúsculas, A, B, B, y este sea A minúscula, B minúscula, minúscula, sino que la homocigosis también se da porque yo puedo tener letras combinadas mayúsculas con minúsculas. Este podría ser A mayúscula, B minúscula, y este podría ser A minúscula, B mayúscula. Siguen siendo líneas puras, solamente que las letras es una combinación de letras mayúsculas y letras minúsculas. Y con eso se resolvió y se estaba cumpliendo las leyes de Mendel. Mendel no cambió, solamente se dilucidó la forma de herencia. Es una de esas formas de herencia de estos genes complementarios muy particular. El otro que tenemos son alelos múltiples, alelos múltiples o multialélica. Acá tenemos un solo gen, pero que tiene muchos alelos. Uno de los casos más conocidos es de la coloración de los conejos. Los conejos tienen acá 4 alelos diferentes. Cuando está en esta combinación, porque hay dominancia, el A1 domina, en este caso el C mayúscula domina a todos hasta el C minúscula, vas a tener 5 fenotipos, ¿no? El negro, el chinchilla, el gris, el neozelandés que le llama, orejas negras y patas negras, y el albino,
total, ¿no? Entonces, debido a que acá no interviene un par de alelos, como hemos estado viendo, sino en este caso 4, ¿no? Y mientras más alelos tenga un gen, más fenotipos te va a dar. El otro que también tenemos que tener en cuenta es la herencia poligénica. Esta herencia poligénica, estamos hablando de que un rasgo no está dominado por 1, 2 o 3 genes, sino por muchos genes. Y ahí hay un tema porque el medio ambiente interviene mucho, también le llaman herencia multifactorial. El medio ambiente interviene mucho, los genes aportan, cada gen con sus respectivos genotipos aporta algo al fenotipo, sumándole algo, y eso se llama herencia aditiva también. Y el efecto aditivo hace que se obtengan realmente mucho gradiente de fenotipos. La mayoría de muchas enfermedades que todavía no sabemos no son de tipo de herencia mendeliana, son de este tipo de herencia poligenética. Y todavía están siendo algunas, o sea, casi un 50% más todavía no sabemos. Tenemos el proyecto Genoma, tenemos todo a la mano, pero no sabemos la forma de herencia. Y eso complica más a este estudio de enfermedades poligénicas que lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, el color de la piel. Uno piensa que el color blanco, el color negro está... Miren ustedes, este fue un trabajo que hizo National Geographic, donde puso un fondo para dar con el color exacto de la persona. Y nos vamos a dar cuenta que hay blancos y blancos, hay gente de color marrón y marrón, o sea, hay tonos, ¿no? Bastante, o sea, lo que nosotros pensamos que podía ser blanco o negro, pues en verdad hay un gradiente enorme porque la herencia en colores de la piel es poligenética. Y dilucidar obviamente qué genotipo tiene cada individuo, pues hay todavía mucho trabajo que hacer, ¿no? La otra forma de herencia que también manejamos es la pleiotropía. Acá es un solo gen que afecta a varios fenotipos. A diferencia de la poligenética, que son muchos genotipos, muchos genes intervienen sobre un fenotipo, acá es al revés. Un gen afecta a varios fenotipos. Uno de los que fue descubierto fue el famoso gen Borula, que determina mayor número de crías, mayor producción de lana en ovinos, ¿no? Esto es en Australia, ¿no? Obtienes muchos, es un solo gen, pero que afecta a varios fenotipos, ¿no? Igualito pasa con el gen de la miostatina, que afecta no solamente el crecimiento muscular, otros órganos también. También es un gen pleiotrópico, ¿no? Ahora vamos a ver lo que es herencia ligada al sexo. Hasta ahora hemos visto que todos los genes están en los cromosomas autosómicos. Si hablamos de humanos, tenemos 44 cromosomas autosómicos, ¿no? De los 46 que tiene el cariotipo humano. Pero hay dos cromosomas que son los cromosomas sexuales. En este caso, XX para femenino y XY para masculino. Y cuando los genes están ubicados en esos cromosomas sexuales, tiene algunas herencias no muy particulares. ¿Ok? Acá lo vemos. Lo primero que vamos a ver es que hay una gran diferencia en cuanto al tamaño. El cromosoma X es más grande y el cromosoma Y es más pequeño. ¿Ya? Acá vamos a saber de que hay genes que solamente los tiene el cromosoma X y no lo tiene el cromosoma Y. Y también hay genes que están en el cromosoma Y que no los tiene el cromosoma X. También hay genes compartidos por ambos, ¿no? Hay genes compartidos por ambos, tanto en X como en Y, sí, hay algunos, ¿no? Lo vamos a ver, ¿no? Y hay genes que solamente lo tiene el cromosoma Y, ¿ok? O sea, hay genes del cromosoma X, hay genes del cromosoma Y y hay genes que están en ambos cromosomas sexuales. La herencia ligada al sexo es uno de los más conocidos, ¿no? Acá vamos a tener nosotros que en la parte femenina, en el caso del mamífero, estamos hablando de mamífero, como es el caso del ser humano, ¿no? Nosotros podemos poner los tres genotipos diferentes como si fueran cromosomas autosómicos, homocigota dominante, homocigota recesivo, heterocigota, XX, ¿no? Porque tiene que estar los dos. Pero en el caso masculino, no podemos poner los dos alelos, porque el cromosoma Y no tiene el gen. Por lo tanto, solamente podemos poner un alelo, en este caso D mayúscula o D minúscula. Eso hace
que los fenotipos tengan diferentes proporciones. En el caso femenino se sigue cumpliendo el tema mendeliano, 1, 2, 1, pero en el caso masculino ya la proporción, como solamente hay 2 alelos que se pueden poner, es 1, 1. Si vemos alguna enfermedad hereditaria asociada a eso, nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, si el alelo que produce la enfermedad es recesivo, nos vamos a dar cuenta, ¿no?, que solamente los individuos afectados en el caso femenino es 1 de 4, o sea, 25%. Pero en el caso masculino, la proporción sube a 1 de 1, o sea, el 50%. ¿Ya? Vamos a ver. Los más conocidos son daltonismo y hemofilia, ¿no? Ya saben que la hemofilia es falta de coagulación de la sangre y el daltonismo es el problema para diferenciar el color rojo del verde, ¿no? Esta es una herencia ligada al cromosoma X. Lo padecen más los varones, ¿no?, que las mujeres, en este caso, hablando de tema humano, ¿no? La otra forma de herencia que también es bueno conocerla, que no tiene que ver con los cromosomas sexuales, porque dicen herencia limitada a un sexo, sino que estos genes están en cromosomas autosómicos. Pero la diferencia es que solamente uno de los sexos expresa el rasgo. Por ejemplo, los varones humanos tienen glándulas mamarias, igual que las mujeres, pero la única que produce leche es la glándula mamaria femenina. Hablando de todos los mamíferos en general, ¿ya? Ese es un aspecto que solamente es herencia limitada a un sexo. Solamente uno de los sexos lo tiene, ¿ok? La otra es la herencia influenciada por el sexo, que también son genes, pero que no están jugando con los cromosomas sexuales, sino que están en cromosomas autosómicos. ¿Cuál es la diferencia en ellos? Que un alelo se expresa de forma diferente dependiendo del sexo. Por ejemplo, el alelo B mayúscula me produce calvicie, ¿no?, calvicie en machos, en masculino, en el caso de hombres, ¿no? Yo voy a tener que, basta un alelo mayúscula para que el individuo sea calvo, entonces el homocigota dominante y el heterocigota me producen individuos calvos. Y yo sé que esta proporción es 1, 2, 1, o sea que hay 3 a 1. Los que tienen el alelo B minúscula son no calvos. Pero ¿qué pasa cuando este alelo pasa al sexo femenino? ¿No? Cuando pasa al sexo femenino, ahí ya los que son calvos solamente van a ser los que tienen los 2 alelos presentes. El no calvo, ¿no?, el no calvo, ¿no?, determinado por el heterocigota, el homocigota recesivo, son individuos. Entonces acá la proporción 2 a 1 va a ser 2 no calvos y 1 calvo, al revés de lo que es en el sexo masculino, ¿ya? Esa es herencia influenciada por el sexo, pero son genes en cromosomas autosómicos. La otra herencia que les había mencionado son los genes holándricos o genes del cromosoma Y. Son genes que solamente están en los cromosomas Y, no están en los cromosomas X. Y como las mujeres o la parte femenina no tiene cromosoma Y, por lo tanto ellas nunca van a tener ninguna mutación ni rasgo pertinente. Veamos, uno de los más conocidos es el de la presencia de estos pelos, ¿no?, en la aurícula exterior del pabellón auricular en varones. Solamente los varones los tienen, más no las mujeres. Este individuo va a tener hijos con esto, va a tener nietos y así eternamente, porque es una herencia que se pasa de padres a hijos, varones, nunca mujeres. Así que es un rasgo que se mantiene de generación en generación, ¿no? La herencia materna, ¿no?, o mitocondrial, es otra que también ha tomado mucha fuerza. Recordemos que después del ADN nuclear hay ADN en las mitocondrias. Y este ADN en las mitocondrias, ¿no?, tiene genes. Hay 13 genes que me producen proteínas que interactúan con las proteínas nucleares y tienen que ver mucho con la actividad de las mitocondrias. Recordemos que los tejidos que más mitocondrias tiene por su actividad son el sistema nervioso y el muscular. Por eso, si hay alguna mutación en alguno de estos 13 genes, ¿no?, me va a producir anomalías en esos 2 tejidos principalmente, ¿ya?
Acá lo tenemos, el ADN mitocondrial, circular, pequeño, tiene 37 genes en total, pero 13 asociados a genes que intervienen en todo lo que es el tema metabólico de las mitocondrias. Sabemos que las mitocondrias son las encargadas de generar energía, ¿no? Y miren ustedes, una mujer afectada, por ejemplo, con un hombre normal, va a tener todos los hijos van a ser afectados, lo transmite la mujer. Y esta mujer afectada, cuando se vuelva a cruzar con un hombre no afectado, todos los hijos van a tener la mutación, van a estar afectados. En cambio, el hombre que está afectado con una mujer normal, los individuos vuelven a ser normales. Esto es debido a que durante la fecundación, las mitocondrias del padre están en el cuello del espermatozoide y solamente ingresa a la cabeza. Por lo tanto, el futuro embrión solamente hereda las mitocondrias maternas, más no las mitocondrias paternas. ¿Ya? Ahí tenemos, miren ustedes, órganos, músculo, cerebro, ojo, que viene a ser sistema nervioso también, corazón, que es músculo, y algo del aparato digestivo. Incluso hay asociaciones porque estas enfermedades mitocondriales han ido creciendo en los últimos años. ¿Ya? Han ido creciendo. Un minuto, por favor. Un minuto. Bien, entonces, estas enfermedades mitocondriales sí les he visto que ha crecido en los últimos años y también su comprensión, porque era una forma de herencia bastante particular, ¿no? Para el tema de terapia y tratamiento, que lo vamos a ver más adelante. Miren ustedes, ¿no? Las mitocondrias están asociadas a un tema energético, así que las personas están muy afectadas con este punto, ¿no? Algunos libros, aprovecho para darles algunos libros de genética que pueden conseguir localmente del tema humano. Estos son básicamente uno de genética de consulta general, muy bueno, de la colección panamericana. Y este genética clínica de Manual Moderno, editorial de Guizar Vázquez, que es un libro mexicano muy bien explicado, se los recomiendo. Y tenemos también el de genética médica y el de esta genética media de Jordi, ¿no? Este de Martínez, ¿ok? Si alguien quiere. Hay uno más también, el de genética humana, ¿no? De Francisco Javier, que también podría serles útil. Bien, algunos videos que se les dejo del tema, hay bastante que ver. Como siempre, el video, vean los videos de películas, videos que son muy pocas, pues de enfermedades humanas, que ya les he estado poniendo. Hay una película que también que estuvo en estreno hace poco, bueno, si lo pueden ver después, a veces lo sacan ya en el streaming y ya lo pueden ver. Se los recomiendo porque son esas, este es de adrenoleukodistropía, el aceite de Lorenzo, Ollens, y el otro tiene que ver con el tema de osteogénesis imperfecta que ya hemos hablado hace un rato. Bien.